De vez en cuando las novedades de Miraculous salen de la nada y sin previo aviso. Con cada nueva temporada de Miraculous Ladybug, nos presentan nuevos personajes de Miraculous Ladybug, que la animación podría ser diferente. Después del final de la temporada 5, cómo va a repercutir en la sexta temporada de Miraculous, una temporada nueva así como con nuevos personajes rediseñados y unos nuevos, personajes que a la larga pueden cobrar mucha importancia dentro de la serie, y en esta ocasión hablaremos de los nuevos personajes que estarán en la sexta temporada de Miraculous Ladybug, y esto ya está confirmado y no son solo teorías, así que si te gustaría conocer más acerca de los nuevos modelos, quédate hasta el final de este video, y sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Número 1. Animación. Comenzamos hablando del reciente supuesto especial de Miraculous Ladybug que llegará en el mes de octubre, el fin de Ladybug, que nos dice que este capítulo tendrá una animación regular, es decir, una animación ni tan buena pero tampoco tan mala, hay más o menos. Eso tiene sentido para mí. Y que este posiblemente sea el último episodio que veremos en este estilo de animación. Y este capítulo tiene lugar cronológicamente después del final de la temporada 5 de Miraculous Ladybug. Y según esta nueva novedad, el fin de Ladybug no es un especial de Miraculous World. Y nos deja la premisa de que posiblemente el fin de Ladybug sea porque Ladybug cambiará su nombre de superheroína. Realmente hay muchas posibilidades sobre qué significa el fin de Ladybug. Como lo dice la premisa, quizás Ladybug solo se cambió su nombre, o si nos vamos más a los extremos, podría ser que literalmente tal cual dice el título sea el fin de Ladybug, ya sea el fin como heroína o fin de la existencia. Son muchas teorías, pero dejen acá abajo los comentarios qué opinan y también sobre la animación del mismo. De hecho, ya hicimos un video hablando sobre este nuevo especial con todos los detalles, fecha de estreno, etc. Se los dejaré en la descripción de este video o en la tarjetita de aquí arriba. Número 2. Temporada 6 de Miraculous Ladybug. Nueva temporada, nuevas cosas, nuevos personajes, nuevo arco argumental y nuevo todo. Así como lo han escuchado, según esta información, en la temporada 6 de Miraculous, cada personaje, si no es que todos, serán rediseñados. Y todos los modelos serán reemplazados por otros nuevos, creados para la nueva plataforma de animación Unreal Engine. ¿Qué? Básicamente están recreando todo desde cero, así como en la temporada 1. Y la mayoría de los personajes vienen con nuevos peinados y ropa nueva. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que los protagonistas, así como Adrien, Marinette, Alia, Nino, Zoe, los padres de familia, maestros, etc., serán rediseñados. Es decir, tendrán algún cambio, ya sea en la forma de peinarse o en su forma de vestir. Les pondrán un peinado diferente al igual que su ropa. Veremos algo nuevo, ya que recordemos que los estudiantes ya pasaron a un grado de escolaridad más alto, por lo que deben de verse más grandes, pero eso sí, va a cambiar en la mayoría de los personajes o si no es que en todos. Por otra parte, los modelos reemplazados significa que los personajes que salen de fondo y de relleno serán diferentes, también los van a rediseñar posiblemente, o mejor dicho, serán reemplazados por otros modelos nuevos y diferentes, y por probar la nueva plataforma de animación Unreal Engine. Perfecto, sí, con ese cabrón ya me imagino. Pero bueno, sí que la temporada 6 estará nuevo literalmente de todo y de donde la quieran ver. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Les agrada la idea? ¿Les emociona o qué? Si están de acuerdo con estas decisiones, dejen su like en este video y si no, dejen su comentario. Número 3. Diseños temporada 6 de Miraculous. Así como lo dije hace unos momentos, los diseños tienen nuevos elementos y detalles, pero siguen manteniendo los colores a los que estamos acostumbrados a ver desde la temporada 1. Colores que son únicos de cada personaje y que los hacen identificar. Y se ve muy bien en general, es decir, todos, especialmente los héroes. En cuanto a los modelos, la principal diferencia con los originales será su cabello, los cuales ahora lucirán más realistas, y las estructuras faciales de cada personaje también, un poco diferente diría yo. ¡Es hermosa! Pero sobre todo siguen manteniendo la misma esencia de cada personaje. En resumen, la temporada 6 de Miraculous Ladybug será clasificada como calidad y nuevo en todo su esplendor. La temporada 6 de Miraculous será magistral. ¿Qué?
Número 4. Nuevos personajes. Como lo dije hace unos segundos, no son teorías, es totalmente real y dicho por el mismo Thomas Astruc a través de Twitter. Los nuevos personajes que se han introducido a la serie desde la temporada 1 hasta la quinta temporada han cobrado importancia, aunque claro, unos más que otros, pero al final resultan ser importantes en la trama. En la temporada 1 tuvimos la introducción del personaje Layla Rossi, y esto pasó hasta el final de la temporada 1, y ahora Layla es un personaje muy importante, pues ella es la villana y la futura Hawkmoth de la temporada 6. ¡Ay! ¡Debes estar bromeando! Y en la temporada 2 tuvimos a las hermanas de Alia, la abuela y el abuelo de Marinette. En la temporada 3 a Luca Kufine. En la temporada 4 a la hermana de Chloe Bourgeois, Zoe Lee, los cuales son personajes que a día de hoy, y si eres fan de la serie, sabrás que han tenido protagonismo en algunos capítulos. Luca pasó de ser un hermano de relleno a ser el novio de la protagonista. Zoe Lee pasó de ser la hermana de Chloe a ser la portadora del Miraculous del Gato Negro. Y qué decir de Kagami, ella también pasó a ser la novia del protagonista Adrien Agreste. Son personajes que se fueron introduciendo a la serie y que ahora son importantes. Y con esto mismo llega la novedad de Thomas Astruc, quien nos dice y confirma que en la sexta temporada de Miraculous Ladybug veremos a 2 nuevos personajes con discapacidades. ¿Qué? Y este es el tweet que puso, vamos a leerlo, dice: tenemos a un personaje con ceguera, refiriéndose a la mamá de Kagami, Tomoe Tsurugi, aunque ya todos sospechamos que esta mujer no es del todo ciega. Pero bueno, dice otro con sordera y 2 más para la temporada 6, pero no puedo hablar de ellos todavía. Fue en este contexto que trabajamos con asociaciones y personas relevantes que nos ayudan a diseñar a los personajes. Así es, y viéndolo del lado gracioso, Thomas Astruc dice que en la serie hay solo un personaje ciego, cuando en realidad es que todos los personajes de Miraculous Ladybug están bien pinches ciegos. ¿Qué? Ay, ya de la chingada, no mames. No, ya en serio. Thomas Astruc se refiere a Tomoe, pero bueno, todos tenemos sospechas de que la mamá de Kagami ni siquiera es ciega, y lo hemos visto en casi la mayoría de los capítulos o en los que sale. Pero bueno, no sabemos si solo se hace o algo por el estilo. También nos menciona que tenemos un personaje sordo, el cual, si no lo recuerdan, es una de las tantas mamás que tiene Layla Rossi, y la vimos en la temporada 5. Y ya los otros 2 personajes que serán introducidos en la serie también tendrán alguna discapacidad. Aún no sabemos qué tipo de discapacidad. Puede que nos muestren a un personaje con muletas, en silla de ruedas, mudo, sordo o algo así. Aún no sabemos quiénes son ni cómo son, aunque si recordamos el primer concepto para Adrien Agreste, él iba a ser un personaje discapacitado y en silla de ruedas, pero al final esta idea quedó descartada. Pero bueno, repito, aún no sabemos quiénes son ni cómo son, ni siquiera tenemos artes conceptuales, solo tendremos que esperar, pero en fin, no quería dejar pasar por alto toda esta gran información dicha por Thomas Astruc desde ese tweet y de lo que veremos en la siguiente temporada de Miraculous Ladybug. Dejen acá abajo los comentarios qué opinan de estas recientes novedades de Miraculous Ladybug, los estaré leyendo a todos y dando corazón. Chicos, los invito a seguirme en mi página de Facebook Kitty Section, que allá estaremos publicando más videos y más noticias cortas de Miraculous Ladybug al momento, así que si tú quieres ser el primero en enterarte de todo lo que pasa con la nueva temporada de Miraculous Ladybug, te invito a que me sigas en mi página de Facebook, se los dejo en la descripción de este video. También recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido entretenido de Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y sin más que decir, yo soy Kitty Section y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!